Queridos amigos, amigas, tengan todos ustedes muy buenas noches si ves este programa en vivo. Si lo ves en diferido, pues buenos días o buenas tardes. Soy Wilmer Domínguez Remar y este es tu programa Inti Noticias. Hoy día un gran evento ha ocurrido. No nos olvidemos que estamos en el 238 aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Bien, amigos, ya tenemos a nuestro amigo y maestro en economía, porque es un maestro en economía, licenciado y magíster en economía, Ney Miranda, con quien vamos a analizar las últimas declaraciones del economista Erazo en el programa de don Ricardo Belmont Casinelli. ¿Ya? Ese ha sido un programa sumamente importante, sumamente interesante, que merece la pena ser analizado por un experto en economía. Este servidor, ustedes saben, soy un aficionado al periodismo en realidad, desconozco muchísimos temas, pero estamos aquí para aprender. Juntos aprendemos y juntos formamos parte de esta gran transformación que ya empezó el Perú. La gran transformación del Perú es imparable. Así que con mucha alegría damos la más cordial bienvenida a Ney Miranda, economista, magíster, catedrático, experto en temas de descentralización, comercio exterior y por supuesto economía política. Bienvenido, estimado Ney. Un fuerte abrazo, mi hermano. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas noches, Wilmer. Encantado y estoy a tus órdenes. Siempre que me invites, tú sabes, y en cuanto yo podría colaborar con algunos conocimientos respecto a la realidad del Perú. Muchísimas gracias, estimado Ney. Efectivamente, hemos asistido, estamos realmente todos, sobre todo por desconocimiento, un poquito preocupados por las declaraciones que hizo el día de ayer el economista Erazo, a quien le mandamos un cariñoso saludo, lo mismo que a don Ricardo Belmont, porque realmente es brillante, tenemos que reconocer, es un hombre muy inteligente, muy experto, pero ha dejado un poco preocupado al pueblo peruano con algunas declaraciones. Yo creo que es necesario matizarlas, yo creo que es necesario complementarlas, profundizarlas, etcétera, comentarlas desde otro punto de vista. Vamos a ver nuestro amigo Ney Miranda, y me gustaría poner sobre la mesa el día de hoy qué aspectos generales aborda el programa de anoche que tuvo don Ricardo Belmont con el economista Erazo, estimado Ney. Ok, muchas gracias. Mira, anoche se desarrolló un programa muy interesante. En realidad, en primer lugar, yo quiero saludar a tu audiencia y en segundo lugar, pues mis respetos también al doctor experto en jurisprudencia y también en economía. Y sobre algunos aspectos es lo que vale la pena comentar, apoyar, como tú dijiste, afianzar. Yo vi el programa y creo, sin temor a equivocarme, que ahí se abordó dos aspectos. Los aspectos jurídicos y legales y los aspectos técnicos y económicos, básicamente. Entonces, sobre los aspectos jurídicos, obvio, yo no soy abogado, entonces no voy a tener nada que decir ahí. Quizás alguna transversalidad, pero no mucho. Sí, en los aspectos técnicos y económicos, ahí sí, pues como economista tú sabes que estamos para aclarar algunos temas. Gracias, Ney. ¿Qué opinión le merece el doctor Erazo cuando plantea un panorama algo pesimista para el presidente? Me ha dado esa impresión. Bueno, mira, me preocupó precisamente el titular que yo vi también en el video, que decía Pedro Castillo entre las cuerdas. Eso me impactó. Entonces sintonicé el canal y quise enterarme de qué se trata. En ese sentido, a ver si aclaramos un poquito y damos una dosis de optimismo y de confianza. Lo que el pueblo peruano necesita es tranquilidad. Y la tranquilidad se puede inyectar al pueblo por intermedio de la palabra. Si la palabra destruye en su efecto, es un problema, pero vamos a dar tranquilidad.
¿ok? Entonces, yo estoy aquí para responder algunas preguntas, pero lo primero que escuché de alguna forma es de que hay una opinión ciertamente sí, pesimista para los 100 días de gobierno, siempre que no se cumpla algunas expectativas, algunas medidas, etcétera. Incluso podría decir que nunca hemos tenido el día D tan largo como es desde hoy hasta el día 24. Y yo quiero quiero empatizar un poco, quiero ponerme en su lugar del presidente realmente, que debe ser un momento muy complicado, desde siempre, pero más en estos 4 días, porque obviamente él tiene que tomar decisiones. Él es el presidente, Wilmer. El presidente encarna la nación, y la nación somos todos los peruanos, no son unos cuantos. Entonces, yo estaba pensando también que debo advertir, y todos debemos estar sintonizados en esta siguiente opinión. Creo que desde este 28 de julio debemos cambiar todos. Debemos poner un alto a las ofensas directas o indirectas a la personalidad del presidente. Nadie puede estar expresándose ni directa ni indirectamente mal del presidente, porque él encarna la nación y la nación somos todos los peruanos. Si alguien ofende la investidura del presidente, nos ofende a todos nosotros. Eso yo quisiera poner en claro. Si en algo debemos cambiar, es en eso, primeramente. En segundo lugar, este panorama un poco, si se quiere, difícil que se nos plantea, vamos a aclararlo, Wilmer, ¿ok? Y precisamente también escuché en una parte del programa hablar sobre las grandes vigas maestras de nuestro amigo Ricardo Belmo, y que más adelante te lo mencionaré, ¿ok? Entonces, el análisis realmente es muy interesante. Y si hubiera alguien experto en los temas jurídicos, sería muy bueno transversalizarlo. Pero en cuanto a lo que es el aspecto técnico y de la economía, pues aquí a la orden para tus preguntas, ¿ok? Entonces, Sí, pues eh, empecemos. empecemos. El doctor Erazo pide que se termine la relación al presidente del BCR y por ende a los otros directores del BCR. ¿Esto qué opinión le merece, estimado Ney? Eso es lo que dio a Bueno, entender. sí, precisamente yo escuché también eso. Y yo pienso que así como termina el periodo de gobierno de un presidente, así también termina el periodo de gestión de los 7 directores que tiene el Banco Central de Reserva. Por lo tanto, es el tiempo en que obviamente ya deben poner sus cargos a disposición. Y el presidente tiene todo el derecho de solicitarle su permanencia o de pedir el recambio. Entonces, desde el Ejecutivo se nombra a 4 directores y desde el Congreso a 3, y de los cuales se determina un presidente del Banco Central. ¿Por qué es tan importante el Banco Central? Ya hemos hablado en programas anteriores, pero dijimos también como una conclusión de que el Banco Central debe estar sintonizado en la visión de país que quiere el presidente. No tiene que estar divorciado. Ya lo hemos explicado. Y esto también hemos dicho que la causa fundamental es la Constitución de 1993. Y eso es otro tema. Entonces, ¿cómo hacemos vincular al Banco Central con el desarrollo del país y por lo tanto con el Ejecutivo para la toma de las decisiones? Ya es lo que se debe solucionar. Y Y sin que por otro pierda lado, su independencia, claro. absolutamente no, claro que no. Por su ley orgánica y por todo principio de las entidades rectoras de la política monetaria, tiene que ser absolutamente autónomo. Pero eso no quiere decir que va a haber un Estado dentro de otro Estado, para nada. Correcto, Entonces, correcto. los directores,
del Banco Central de Reserva deben analizar esto. No se trata de que yo estudié en una universidad privada y me fui a Boston, al MIT o a Yale o a Harvard Business Review. Y ahí me aleccionaron para ser un Chicago Boys o un monetarista a ultranza, al estilo de Milton Friedman. No, 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 no. Tiene que acomodarse a la realidad peruana. Entonces, cuando tú analizas quiénes son los directores del Banco Central, ya comentamos en anteriores programas de que uno puede deducir de qué partido político son, incluso dónde han estudiado, cuál es su corriente, qué fueron en el pasado. Entonces encontramos un matiz de muchas cosas que no necesariamente van a sintonizar con la visión del presidente. Me refiero a los actuales, porque hay muchos que vienen desde el 2013. Entonces, hay personas que ya han defendido posturas políticas de la Fuerza Popular, hay otros del Partido Aprista, o que han sido también jefes de plan de gobierno del PPC, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos, yo pienso que en un gobierno del presidente Pedro Castillo, que el control del eje más importante de la política económica, o sea, la política monetaria y el Banco Central, esté en manos de personas que piensan distinto. Si sobre eso le agregas otros organismos autónomos como el tribunal, y si sobre eso le agregas la tremenda diversidad de partidos políticos opositores que hay en el Congreso, entonces ¿en qué situación estamos? Todos los peruanos debemos unirnos para colaborar. En ese sentido, en alguna vez te pedí de que me des la oportunidad para decir de que los primeros momentos de la gestión del presidente sea para solicitar facultades expresas para legislar por un tiempo determinado y para algunos aspectos estratégicos del país. ¿Cuáles serían esos aspectos estratégicos? Porque acabo de escuchar una participación de Susel Paredes, de grupo parlamentario que no tiene grupo parlamentario, está libre, que decía que si el presidente le pedía al Congreso que le dé facultades especiales en temas de sanidad, de educación y de reactivación económica, que el Congreso, a pesar de que tiene su diversidad y que no tiene la mayoría, probablemente lo más probable era que le den esas facultades extraordinarias. Entraría dentro de lo que es la reactivación económica el poder justamente actuar aquí en cambiar el chip, ¿no? Para que el Banco Central de Reserva pueda al unísono, sin perder su independencia como corresponde, pero al mismo tiempo sumarse a este gran proyecto de empezar el Perú una nueva etapa de desarrollo económico con bienestar, con justicia social para todos los peruanos, no solo velando por los intereses de un sector hegemónico oligárquico del Perú? Mira, Wilmer, aquí debe estar claro algo. La visión estratégica de la política económica del gobierno está pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo necesitamos en este momento sí o sí atacar el tema de la salud. Tú sabes que es estratégico, la vacuna, la recuperación para volver a la normalidad. Y otro tema fundamental, obviamente, es la reactivación del norte y de los territorios asolados por los temporales. Eso es necesario y que significa creación y construcción de infraestructura básica. Entonces, casi siempre quienes piden las facultades especiales son los del Ejecutivo. Pero si hay algún parlamentario que adelantó alguna iniciativa o aceptación a esto, pues interesante, pero el Ejecutivo también tiene que decir en estos aspectos, en estas áreas, necesitamos legislar ya sin necesidad de estar pasando por el Parlamento. Es para ganar tiempo, ¿me entiendes? Porque todo esto se tiene que hacer muy rápido. Exacto, exacto. Era justamente analizada en ese programa que era para ganar pues tiempo. ¿En qué consiste en realidad las vigas maestras que tanto menciona Ricardo Belmont y que también el doctor Erazo hace mención en su programa, estimado Ney?
Y mira, escuché precisamente porque hubo un momento muy interesante y muy especial en las cuales se mencionó estas 10 vigas maestras y que te lo voy a mencionar sin necesidad de analizarles aquellos aspectos que no es de mi dominio, obviamente. La primera se refiere a la no prescripción de los delitos graves. Esto obviamente para todos yo creo que está más que claro, ¿cierto? La viga maestra 2 y 3 tiene que ver con los medios de comunicación, la prensa, la TV. Y aquí es donde se pone énfasis en o se subraya en promover valores. Y respetando obviamente la libertad de expresión, yo entiendo, eso ni hablar. La cuarta viga maestra tiene que ver con la educación pública gratuita. También dijimos en programas anteriores que es un derecho constitucional que se quiere implementar el derecho a la educación gratuita y también a la salud, ¿verdad? Y precisamente la quinta viga maestra es el derecho a la salud universal. No sé si ahí hay una ampliación, pero sería bueno ampliar o agregar que también el derecho implica medicamentos gratuitos, como existe en México. Eso sería muy interesante. El punto 6, o sea, la viga maestra número 6, tiene que ver con la denominación de lo que es una economía social de mercado. Sin oligopolios, sin monopolios. Aquí hay una discusión en realidad hasta filosófica de qué es una economía social de mercado. Yo en lo personal estoy de acuerdo cuando el presidente habla de una economía moral. Absolutamente sí, porque tiene que ver con igualdad en las oportunidades en el origen y equidad en la distribución. Tiene que ver con eso. Y valores. Entonces, la discusión puede seguir en cuanto a qué es una economía social de mercado. Claro que sí, por supuesto, y hay muchos ejemplos. La viga maestra número 7 tiene que ver con la transparencia en todo lo que es contratos con el Estado. ¿Esto es importantísimo? Sí, claro que sí, tiene que haber transparencia, no solamente en los contratos, sino también en las concesiones, en los fideicomisos públicos, por supuesto que sí, y en algunas otras figuras jurídicas que tienen que ver con la gestión de los recursos. La octava vía maestra tiene que ver con promover de manera integral al ser humano. ¿Qué quiere decir? Esto viene pues desde la filosofía socrática, fíjate. En la mayéutica de Sócrates Es, estimado Ney, hemos perdido el audio. Hemos perdido tu audio, por favor. Se ha desactivado tu audio. A ver, un segundito, por favor, amigos. Hemos tenido un problema de audio con nuestro amigo Ney. ya, Ahora, yo creo que ahora sí. bien. Nos quedamos en la mayéutica de Sócrates. A partir de ahí se apagó el Ok. audio. Por favor, para que retomes el punto. En algunos programas anteriores yo escuché también, incluso el mismo doctor Erazo, que es una eminencia en todo lo que es juridicidad y legalidad, y también creo que en filosofía política hablaba de estos grandes filósofos y cómo ellos desarrollaban no solamente modelos de educación que ahora tenemos, sino también analizaban la dialéctica socrática y hacía mención a una serie de filósofos que son los que han iniciado esa dialéctica tan interesante. Pero, en fin, yo me quiero referir al modelo de educación que Sócrates decía no solamente debe consistir en vincular los conocimientos científicos y técnicos, sino también en promover el esparcimiento, el arte y la cultura, la música. Entonces, eso es realmente muy interesante. Y eso es lo que debe retomarse, claro, en la educación, que es integral y que es lo que se promueve en esta viga maestra número 8. La viga maestra número 9 tiene que ver con una política en favor de las personas de la tercera edad, de pensiones dignas y a su vez ha agregado que sean indexadas. ¿Qué quiere decir? Para recuperar la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda cuando hay procesos devaluatorios.
Yo creo que eso está muy claro y no necesita ahondar mucho, sería un asunto de números y ya está solucionado el problema. Y la viga maestra número 10 es revisar y negociar los contratos ley. Y el doctor Erazo mencionó una cifra bastante importante para recuperar en este sentido que equivalía a 10,000 millones de dólares. Esas son las 10 vigas maestras que muy bien podríamos complementarlos con otras más y que sería de mucho interés para la aplicación de la gestión pública en Perú. Estimado Ney, tengo entendido por lo que acaba de usted explicar, esto es prácticamente el programa del profesor Pedro Castillo. O sea, en el programa de las promesas de campaña, por lo que hemos escuchado hablar del profesor Pedro Castillo, estos temas los toca prácticamente tal cual. O sea, no lo dice así, no dice las 10 vigas maestras, claro que no, pero nosotros podemos percibir en sus promesas blindar la sanidad en la Constitución, blindar la educación en la Constitución, recuperar la soberanía nacional. O sea, todo esto ya va encaminado. Claro, las vigas maestras lo dicen más específico, efectivamente, pero yo veo que el fondo de la cuestión no habría ningún inconveniente en que el profesor Pedro Castillo en su gobierno plasme esto. Yo creo que ese es el espíritu que espera todo el pueblo peruano en realidad. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es más, todo aquello que favorezca al pueblo, pues bienvenido al plan de gobierno, al programa de gobierno. Eso y muchas cosas más, claro que sí. Y creo que también hemos platicado anteriormente que lo que planteaba el doctor Ricardo Noriega cuando fue candidato a la presidencia en el 2011, pues contempla todo aquello que es programático en el plan de gobierno del profesor Pedro Castillo, claro que sí. Entonces todo lo que sea positivo hay que incorporarlo. Yo lo único que he hecho en la propuesta anterior, en los programas anteriores, es diseñar más o menos de forma ordenada qué es lo que tiene que incorporarse de ser posible en la Constitución que se va a cambiar. Correcto. Estimado Ney, ¿cómo analiza o qué valoración tendría para estos 4 días que faltan? Porque son realmente muy tensos, son momentos de negociación hasta el día 28 de julio que ya asume el profesor Castillo, ¿no? Es un tema netamente político. Ahora están las fuerzas ahí políticas tratando de coordinar realmente ya el gabinete definitivo. Ya no admite más dilación esto y es lógico, comprensible, pues siempre todo el mundo intenta poner a su gente, vamos a hablarlo así, es un momento delicado, pero al mismo tiempo de gran esperanza. Tenemos totalmente la esperanza de que este nuevo gobierno, encarnado en las figuras del gabinete ministerial que va a presentar el profesor Pedro Castillo en las próximas horas, esperemos ya, es de gran esperanza para el país. El país está muy esperanzado en esta nueva gobierno, esta nueva etapa que el Perú empieza. ¿Cómo lo analiza estos 4 días que faltan, estimado Ney? Sí, son 4 días de alto voltaje realmente. 4 días de mucha reflexión. Y te dije de que en lo personal yo entiendo cómo estará el presidente en este momento, porque tiene que compulsar las diferentes filosofías de los grupos políticos. No te olvides que no solamente es el Partido Perú Libre, también partidos que le otorgaron votos, y dentro de esos partidos que le otorgaron votos, pues existe una filosofía política también diferente, disímil, si no tan contradictoria, pero disímil al fin. Entonces se atribuyen el derecho de exigir algunos lugares preferenciales. Pero en definitiva yo te diría de que por razones de estrategia, cuando esto sucede y uno se enfrenta entre la espada y la pared, siempre queda el decidir por personas nuevas, pero finalmente es la decisión del presidente. O sea, poniendo personas nuevas y altamente capacitadas, no daría pie a ninguna crítica. Eso sí, que sean éticamente valorados y que no sean propensos a la corrupción. O sea, un análisis muy limpio desde el punto de vista de la moral. Pero estos 4 días le van a servir para tomar esas decisiones.
Entonces, no te olvides, el día 28, en el mensaje a la nación, tiene que seguramente decirnos algo fundamental. Y si tú me permites, más adelante, y en cuanto existe el tiempo, pues hay algunas sugerencias del pueblo. El pueblo se manifiesta y dice, yo quisiera escuchar esto del presidente. Entonces, a ver si más adelante me da la oportunidad para leerte Por dos o supuesto tres que sí. cosas al ¿Qué respecto. escenarios se vienen para estos 100 primeros días de gobierno, estimado Ney? Porque no olvidemos que es un acto siempre de generosidad que se le otorga a todo presidente 100 días, 3 meses de no crítica, ¿no? De decirle, bueno, haga usted, muéstrenos a ver en estos 3 primeros meses cuál va a ser su orientación hacia las diferentes políticas que usted planea establecer. Y estos 100 meses siempre es esta, digamos, una regla de honor, ¿no? De la política, de la alta política, en el cual los medios de comunicación y todo el pueblo peruano debería ser muy consciente de darle esos 3 meses de plazo, de no criticarlo, de no machacarlo, sino decirle, venga, haga, trabaje, 3 meses tranquilo, muéstrenos para dónde va. ¿Qué escenario vislumbra usted para estos 100 primeros días de gobierno, estimado Ney? Claro que sí, en el cortísimo plazo ya nos dimos cuenta, si tú te percatas, fíjate, por todos los ángulos y las aristas están tratando de plantear un escenario apocalíptico y lo están haciendo de manera especulativa con el dólar y con los productos básicos, con el gas, con la gasolina y fundamentalmente con la moneda. Entonces, esto no es casualidad. Esto se está ejerciendo, yo diría, malintencionadamente desde algunos sectores de la economía. En cuanto al dólar, mira, todavía estamos en 3.9 y la venta en 4. Pero cuando tú analizas un poco más a fondo este tema, te das cuenta de que el sistema bancario y financiero y todas las entidades parecidas, incluyendo las casas de cambio, los cambistas, los negocios medianos y grandes, están aplicando una especie de concertación que nosotros los economistas lo llamamos colusión tácita. ¿Qué significa esto? Significa que se ponen de acuerdo y contraen la oferta de dólares. En otras palabras, retienen dólares y llegan al extremo incluso que cuando nuestros compatriotas que están en el extranjero envían sus pocos dólares a sus familias en Perú, estos intermediarios de las remesas, tipo MoneyGram y Western Union, quieren imponer en qué moneda entregar a la familia. Quieren entregar en soles y no en dólares. Eso es una intervención ilícita que debe estar evaluada. Entonces, yo me pregunto, y con legítima razón se puede preguntar a todo el pueblo, ¿qué papel está desempeñando el Banco Central? ¿O es con la venia del Banco Central? ¿Qué está pasando? Si interviene con unos pocos millones de dólares o con unos swaps, que son contratos a mediano y largo plazo, pero eso se interviene cuando las causas son otras, no cuando las causas son especulativas. ¿Quién controla estos negocios? ¿Quién controla el sistema bancario y financiero, que son los que retraen los dólares? Y por supuesto, si no hay dólares en circulación, pues sube el tipo de cambio. ¿Y quién se perjudica? Básicamente los que hacen producción, los que importan. Un empresario va y quiere conseguir dólares, lo encuentra, pero lo encuentra muy caro. Y si es que ha comprometido a través de contratos de comercio internacional a un precio determinado del dólar y lo encuentra subido a 4, entonces es un problema. Entonces, ¿eso a nadie le importa? Pues debe importarle a alguien. Y así mismo te puedo dar otros ejemplos. Entonces, el panorama pasa porque tenga que ejercerse autoridad. ¿Y quién ejerce autoridad? Pues queremos ver al Banco Central y a la Superintendencia de Banca y también a las autoridades que controlan este tema. Punto número 1, hay que controlar este aspecto, no fijar, controlar. El otro aspecto es la especulación de los productos.
Este es un tema, fíjate, yo estaba conversando ahora con uno de mis hijos y le decía, hijo, por teoría económica, sabemos que cuando la energía o el petróleo sube, el dólar baja. ¿Y qué está pasando ahora? El gas sube, la gasolina sube y el dólar sube. ¿Cómo es eso? Hay una contradicción y yo estaba tratando de explicar para que entienda. Entonces, cuando esto no es coherente, entonces se habla de oscilaciones especulativas. Alguien está jugando mal el partido y alguien tiene que intervenir. Por eso, precisamente, una de mis propuestas, que como peruano de común y corriente, abogo por la creación de un consumidor. Estamos teniendo por breves momentos cortes en el audio, estimado Ney. Entiendo perfectamente. ¿Qué pasa si esos entes, por no llamarles personajes, están interviniendo de manera especulativa y además el BCR le hace la jugada? Pues están yendo directamente en contra del país, en contra de la estabilidad del país. Entonces, estos son temas muy álgidos, muy delicados. Adelante, Ney, adelante. Ahora sí, tenemos conexión, adelante. Claro que sí. Estaba tratando de decirte de que de acuerdo a la composición que te estaba explicando, en temas de interés para el país, difícilmente podrían oponerse los congresistas, obviamente, porque se expondrían a la opinión pública. En ese sentido, también el gobierno tiene que analizarlo. Pero tu pregunta final, que no la escuché muy bien, es respecto a la última preocupación del doctor Erazo, ¿cierto? Que se refería, creo, a la Constitución del 79. Tu audio, Wilmer, tu audio. Disculpe, gracias, Ney. Efectivamente, da la impresión por las declaraciones del doctor Erazo de que lo más viable sería no apostar por una nueva asamblea constituyente que nos llevaría, dice, 4 años, acabaría el gobierno y no haríamos nada. Prácticamente lo resumo así, y que lo más viable sería volver al 79, ¿no? Porque de un plumazo al volver al 79, pues se elimina la del 93 con todo su nefasto componente neoliberal. ¿Usted qué piensa? Yo tengo entendido, sin necesidad de ser experto en leyes y en juridicidad, que hay jurisprudencia en la historia del Perú en las cuales sí es posible retomar esta constitución del 79, porque en lo otro relacionado a lo que es la Asamblea Constituyente eh, tomaría un largo trecho de tiempo. Entonces, más bien eso tendría que planificarse en un mediano plazo dentro de lo que es el periodo presidencial. Eso es lo que tengo entendido. Y obviamente la Constitución del 79 tiene pues muchos aspectos muy importantes sobre soberanía y seguridad nacional de los sectores estratégicos. Correcto, y yo agregaría, si me lo permite, estimado Ney, que si se ejecutase esta acción de volver a la Constitución de manera paralela, se puede ir trabajando pues con el crear el momentum constituyente, es decir, ir preparando a la población y explicarle con tiempo, con calma, por qué debemos cambiar la Constitución, pero de momento ya tienes el primer, segundo año, ya de arranque ya tienes un marco mucho más favorable al país que lo que tenemos con la 93, ¿es correcto? Absolutamente, sí, en ninguna comparación. La Constitución del 79 con la del 93. No te olvides, la Constitución del 93 es absolutamente neoliberal. Y ya te analicé varios artículos de la Ley Orgánica del Banco Central que se conecta con artículos de la Constitución Política y que es nefasto para el pueblo y para la economía. Ahí se renunció totalmente a la soberanía nacional. O sea, absolutamente se regaló todo, se malbarateó los bienes del Estado, las empresas estratégicas. Entonces, eso se tiene que recuperar de la manera más apropiada posible. Ya te dije de que el control de los sectores estratégicos es per se si se quiere, un derecho del pueblo peruano, un derecho de la nación peruana.
Correcto. Es correcto, estimado Ney, cuando se habla de que el gobierno de Vizcarra y la ministra del MEF de aquel entonces le entregaron a las grandes empresas 60.000 millones de soles. Mira, eso está registrado. O sea, eh, y hay un dato un poco más complicado de esos préstamos que se le cedieron a las grandes empresas hasta hoy. Más del 70% no ha sido recuperado. Y eso es un tema principal también cuando se habla de recursos. Pero a mí más me interesaría que el pueblo peruano comprenda por qué cuando se emite bonos del gobierno, terminamos pagándolo todos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es importante, porque muchas veces solamente se explica que cuando se emite bonos desde el gobierno, se pone énfasis en que el Perú es un país prestigioso y que toda la comunidad internacional tiene credibilidad en el país. Entonces, sí es cierto por esa parte, pero hay que saber emitir los bonos y en qué momento se necesita emitir los bonos. Porque mira, eh, la función que tiene el gobierno, igual que el Banco Central, es que tener una economía básicamente estable, ¿sí o no? Entonces, cuando el gobierno no tiene recursos para financiar sus proyectos de desarrollo, sus programas de bienestar, no tiene recursos y el Banco Central, por aplicación de su ley orgánica, no está conectada para darle dinero, entonces el gobierno emite bonos de desarrollo, que son papeles valorados que se ponen a la venta de los agentes económicos y se capta dinero. Pero esos bonos, obviamente, como cualquier crédito, tienen que pagar intereses. Y esos intereses hay que pagarlos anualmente y hay que honrar el mecanismo de la venta. Entonces, como son montos elevados, eso se tiene que pagar en los años venideros. Y nosotros no lo sentimos, pero lo pagamos en impuestos. Tú sabes que en Perú hay impuestos relacionados con el impuesto a la renta, selectivo al consumo, impuesto al rodaje, eh, etcétera. Además de los impuestos aduaneros que tienen que ver con el comercio exterior. Entonces, me preocupa a mí la recuperación de esa cantidad impresionante de dinero que se le dio para Reactiva Perú. Es la misma jugada neoliberal de siempre, prestarle dinero o regalarle dinero a las grandes empresas y que el pueblo las pague, ¿no? O sea, cuando el empresario tiene pérdidas o no tiene suficiente liquidez, recurre al Estado que exprima al pueblo, le saque dinero al pueblo o que le endeude al pueblo, pero cuando ellos tienen ganancias, eso sí, ellos no lo devuelven al pueblo, no lo comparten, no pagan sus préstamos y se lo quedan. O sea, un desfalco total siempre. Ese es el modelo neoliberal, pues que en el cual el Perú está inserto lamentablemente, y justamente para acabar con ese modelo perverso es que estamos eligiendo todos los peruanos al profesor Pedro Castillo. Estimado Ney, hemos llegado ya al fin del programa. No sé si desea participar, agregar algo más que se me haya quedado en el tintero, algo que usted considere importante. Adelante, por favor, y agradecidísimo por su tiempo, por su amable participación en este programa. Bueno, hablábamos del día D más largo de la historia, desde hoy hasta el 28. Entonces, ¿el pueblo qué quiere escuchar el 28? Yo he hecho una pequeña encuesta cuando he salido a la calle y he preguntado también lo mismo en mi ambiente familiar también. Entonces, permíteme en un par de minutos decirte qué más o menos sería lo que uno quisiera escuchar y a ver si parte de esto puede el presidente decirlo. Pero que no se olvide que el día 28, en su mensaje en el Congreso, va a estar en la línea más débil desde el punto de vista político. A partir de ese momento va a sentir o la aceptación total del pueblo o el desencanto político del pueblo. Ese es un tema dificilísimo. Entonces, aparte de que debe reconocerse ya
la defunción del neoliberalismo en Perú como se hizo en México, aparte de eso, debe, yo diría, analizarse bien si se regresa o no se regresa a la Constitución del 79, la vía más aceptable jurídicamente y más rápida, y trabajarse en el mediano plazo dentro del periodo presidencial la modificatoria de la Constitución, que es necesario, porque esa Constitución del 93 obedece a un modelo nefasto. También tiene que, es mi punto de vista, Wilmer, me has preguntado y te lo voy a decir, tiene que levantarse toda restricción ya en temas del COVID. Mejor dicho, ya no recluirnos a todos los peruanos. Y hay muchas implicaciones económicas. Hay muchos negocios que están atendiendo normalmente el sistema bancario, financiero, pero hay otros, como por ejemplo las AFPs, que están cerradas sus puertas, Wilmer. Y tenemos muchos trámites pendientes con las AFPs y están cerradas. Y cuando uno quiere entrar a través de su página y de sus plataformas, es imposible llegar a las alternativas que uno quisiera. No se puede, uno se siente impotente. Te dije que es necesario crear, o sería bueno crear una Procuraduría Federal del Consumidor que defienda a los consumidores de todos los abusos, subidas y oscilaciones de precios abusivos. Y cuando yo digo Procuraduría, estoy diciendo de que tiene facultades punitivas. No reemplaza al Poder Judicial, pero no es una oficina cualquiera. En ese sentido, también una Procuraduría de Defensa del Ahorro y el Crédito, para defendernos de esas usuras, de esas usureras tasas de interés. Y también crear programas de bienestar. ¿Qué programas de bienestar? Yo lo llamaría, por ejemplo, Gas Perú. Que el gas llegue y sea más accesible a las familias del Perú. ¿Cómo se hace? Es un asunto de los técnicos. ¿Cómo se busca dinero también? Sería interesante analizar las pensiones mínimas para la gente de la tercera edad, becas para los estudiantes, programas Sembrando Vida, como hay en México. Y el derecho, esto sí es algo muy interesante y que muchos de la tercera edad, incluyéndome, me he beneficiado antes de llegar a Perú. Yo transito de un estado a otro en México en 4 horas a 100 por hora, de acuerdo al reglamento, y pago el 50% del pasaje vía terrestre. Los estudiantes y los maestros también, vía terrestre, en las empresas privadas, todas. Entonces, ese 50% uno se beneficia durante las vacaciones, siempre. Es muy interesante porque ayuda mucho. Y en otros guiones fundamentales, pues el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya lo anunció el presidente, y la descentralización de las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, Wilmer, en cuanto se refiere al proceso presupuestario, al SNIF, o sea, al Sistema Nacional de Inversión, y a las autorizaciones de giro, no a la política tributaria. ¿Sabes por qué? Eso no se puede, es una competencia nacional. ¿Por qué? Porque va a resultar que el departamento o la región más rica del Perú va a quedarse con todo el dinero. Y eso sería Lima. ¿Y cómo repartimos el dinero para todo el Perú? Por eso es que hay competencias nacionales que no se pueden descentralizar. Entonces, y finalmente, y con esto termino ya, Wilmer, y discúlpame que me haya ampliado, me he excedido. No, al contrario, es tan importante, Ney, que si necesita más tiempo, tómeselo, por favor, porque es fundamental escucharlo. No, adelante, por favor, Ney, lo escuchamos. Estoy muy de acuerdo en que se implemente la meritocracia como base del proceso de combate a la mediocridad y la corrupción, Wilmer, y también a la impunidad, pero desde un nivel un poco alto de la administración pública hasta los directores de línea. La meritocracia es importantísimo, muy importante, porque el pueblo va a sentir que le hacen caso, que le incluyen, porque todos se sienten capaces y con eso se elimina esa tentación de que el agua corre debajo del puente. Entonces, esas serían las propuestas que mucha gente que yo he platicado quisieran escuchar.
esas y otras. Pero esto tiene un impacto, sí tiene un impacto. Creo que más positivo que negativo. ¿Quién podría oponerse a estas cosas? Ahora, en el video de anoche se habló de algunas cifras un poco, yo diría, muy pesimistas, pero algunos que tenemos las cifras oficiales, pensamos que estos grandes números de la economía pueden llegar a los bolsillos de las personas. Claro que sí, por supuesto que sí. Te puedo dar un ejemplo. Mira, si todos pagarían impuestos, ¿verdad que se incrementa la recaudación fiscal? Y se incrementa el presupuesto. Y el presupuesto es un mecanismo, es una herramienta de gestión distributiva. Eso se va a distribuir a todos los sectores y llega al Ministerio de Educación y financian becas y las becas van a los niños. Esa es la manera como los números se convierten en catalizadoras del bienestar y de la facilidad de algunos elementos de pie. Gracias, Ney. Gracias.